Buenos días, buenas tardes. El día de hoy hablaremos de uno de los temas más importantes en realidad para poder conocer la realidad nacional. Es el multilingüismo. Es un tema que en los últimos días, en los últimos meses, justamente en el contexto de esta pandemia, ha causado un revuelo, un debate a nivel nacional, justamente por el enfoque y por la realidad, porque hay personas que de pronto no están de acuerdo con el estudio de esta realidad. Vamos a ver, en todo caso, un poquito a profundidad el tema para poder opinar y debatir sobre el mismo. ¿Qué es el multilingüismo? Es la coexistencia de varias lenguas en un solo territorio. Su misma definición o la misma estructura de la palabra nos lo dice: multi, varios, y lingüismo, que tiene que ver con lenguas. Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay multilingüismo porque en el territorio peruano se hablan varias lenguas. No es una sola lengua la que se habla. Inclusive, si nosotros vemos en la capital, en Lima, no es que toda la gente que vive en Lima hable una sola lengua. Se hablan varias lenguas en la misma ciudad de Lima. Entonces, en un mismo territorio hay varias lenguas coexistiendo. Vamos a ver un poquito la realidad lingüística del Perú. El Perú es un país multilingüe, pero además de ser multilingüe es un país pluricultural, porque la lengua es un vehículo de transmisión cultural. Entonces encontramos que en el Perú hay diversas costumbres, así como hay diversas lenguas. Entonces hay gente que de pronto, pues la mayoría habla español, pero también hay gente que habla quechua, habla aymara o una gran diversidad de lenguas amazónicas. Entonces, o culturas también amazónicas, pueblos amazónicos que tienen su propia lengua. Entonces, lamentablemente, la mayoría de estas lenguas, que no son las lenguas que no son el español, se encuentran en un proceso de extinción, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos ya no hablan su lengua, sino comienzan a hablar español, ¿no? Este fenómeno se conoce como occidentalización. Y es lamentable porque cuando se pierde una lengua, se pierde todo el conocimiento y cultura que se ha podido desarrollar durante cientos y miles de años que están contenidos en la misma, ¿no? Y es algo que realmente no deberíamos permitir, pero que al no tener políticas de conservación intercultural o multilingüe, entonces lamentablemente está ocurriendo. ¿Por qué en el Perú se da el multilingüismo? Vamos a ver un poco el contexto. Pues, sabemos un poquito a grandes rasgos la historia del Perú. Hay un Perú prehispánico que se llama antes de los españoles, en donde se desarrollaron diversas culturas a lo largo del territorio peruano. Cada uno de ellos tenía su propia lengua. Entonces, antes de la llegada de los españoles, en el Perú no se hablaba una sola lengua. En el territorio que hoy es el Perú se hablaban diversidad de lenguas, ¿no? Luego viene la invasión española y lamentablemente con la invasión española, pues a sangre y fuego y con mucha violencia, se impuso el castellano. Se obligó a la gente a aprender y a hablar el castellano, ¿no? Entonces empieza un proceso de imponer el castellano por encima de las lenguas propias del Perú. En la actualidad, las lenguas amerindias pues se están extinguiendo. Vamos a ver brevemente esta situación de las diversas familias lingüísticas que tenemos en el Perú. Tenemos dos grandes familias lingüísticas que tenemos. Las lenguas amerindias son las lenguas que existían en el Perú o que son propias o autóctonas de América por parte de las poblaciones indígenas. Y luego tenemos las lenguas no amerindias, que son las lenguas que han venido generalmente desde Europa o desde Asia o de otros lugares. Entonces, dentro de las lenguas amerindias tenemos las lenguas amazónicas, que es las más abundantes, ¿no? Y las lenguas andinas, ¿no? Las lenguas amazónicas, no necesariamente por ser muchas lenguas, tienen muchos hablantes. Es más, varias de estas lenguas, que en realidad son algo de 40 lenguas
amazónicas, o más de 40 en realidad. Varias de ellas ya se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque ya encontramos que en varias de ellas hay menos de 100 hablantes, es decir, menos de 100 personas que todavía conocen esa lengua. Y la mayoría de ellos son personas muy mayores. Cuando esas personas ya no estén, entonces ya nadie va a hablar esa lengua y esa lengua se habrá extinguido. Esto es algo muy lamentable. Para el Perú, nuestro multilingüismo, nuestra pluriculturalidad, debe ser una riqueza, no debe ser un problema, debe ser considerado como una riqueza, como algo positivo, como algo que debe ser aprovechado para el desarrollo integral del país, pero lamentablemente no se está asumiendo de esa manera. Las lenguas amazónicas más habladas son el aguaruna, que es la que tiene más hablantes en la selva, con cerca de más de 20.000 hablantes todavía, ¿no? Y luego están pues los Ashaninka, entre otros que todavía tienen una buena cantidad de hablantes, pero otras de ellas lamentablemente ya están a punto de extinguirse. Luego tenemos las lenguas andinas, en donde tenemos básicamente el quechua y el aymara, ¿no? La familia aymara, pues tenemos por ejemplo el cauqui y el jacaru, que están en proceso de extinción. Son lenguas que se hablaban muy cerca de Lima, se hablan todavía, pero ya por muy pocas personas muy cerca de Lima. En Lima provincias, en la región de Lima provincias, que por ejemplo en la provincia de Yauyos es donde se hablaba, donde se sigue hablando todavía el cauqui, pero ya en proceso de extinción. Y luego pues el quechua, que es la segunda lengua más hablada del país, ¿no? Donde tenemos el quechua norteño, que se habla en la parte de Chachapoya, Cajamarca, Lambayeque, el quechua central, que se habla en toda la parte de La Libertad, en gran parte en todo caso de La Libertad, Ancash, Huancayo, el quechua sureño, que se habla desde la parte de Ayacucho, Arequipa, Cusco, y el quechua de la selva, porque también hay comunidades selváticas que hablan quechua, como por ejemplo la que encontramos en la provincia de Lamas, en la región de San Martín. ¿No? En las lenguas no amerindias, pues tenemos obviamente la principal, que es el español. El 70% de peruanos hablamos español como lengua materna, ¿no? Es una familia románica o familia romance, ¿no? Y luego tenemos también, por supuesto, en el Perú una comunidad de migrantes japoneses que hablan su propia lengua. Tenemos un barrio chino que habla su propia lengua, ¿no? Tenemos un buen porcentaje de hablantes de inglés, de francés, una comunidad italiana también hay en el Perú, muy importante, y que también hablan su propia lengua, además obviamente de hablar el español. Entonces son las lenguas que están presentes en el Perú. No queremos extenderse mucho en esto porque yo les quiero pedir a ustedes que puedan darse el tiempo para ver, además de este video, el otro video que les voy a transmitir también, que les voy a dejar también el enlace. Es el video hecho por el Ministerio de Educación. Es un video muy importante, hecho por especialistas, pero que además ha provocado un conflicto en estos últimos meses, ha provocado un conflicto en donde ha salido alguna gente a decir de que no están de acuerdo con este tema de cómo se aborda el multilingüismo, que en el Perú no hay discriminación, que en el Perú no existe esta discriminación, mientras que obviamente las comunidades quechohablantes y las comunidades de hablantes de aguajú y de otras lenguas dicen pues que efectivamente sí hay discriminación, ¿no?, en el Perú. Entonces esto ha provocado un conflicto de opiniones. Entonces yo les pido por favor que antes de la clase que vamos a tener por la tarde en la videoconferencia, pongamos interés en ver, además de este video, el video del Ministerio de Educación que también les voy a transmitir. Es un video muy importante para poder tener una opinión y un conocimiento acerca de la realidad nacional y este tema tan importante que es el multilingüismo.